Ya se ha terminado el año 2023 y llega el momento de hacer una evaluación de los resultados de tu canal de YouTube y compararlo con el año 2022 para saber cómo va realmente tu canal, si vas bien, si vas creciendo, si vas hacia abajo, si estás igual. Así que en este vídeo te voy a enseñar a hacer una comparación de los 2 años para que tú puedas aprender a hacerla y para que puedas ver cómo va tu canal realmente y así puedas tomar las mejores decisiones para este 2024. Yo soy Óscar Marrón y esto es Aprende sobre YouTube. Y ahora no te muevas, que empezamos. Perfecto, pues vamos a empezar. Estamos en YouTube, tenemos que ir a YouTube Studio desde el ordenador y pinchamos arriba, mano derecha y vamos a YouTube Studio. Vale. Desde aquí a mano izquierda vamos a estadísticas. Normalmente la mayoría de los creadores utilizan estas estadísticas que nos va dando YouTube, que están muy bien para ir sabiendo lo que va pasando en nuestro canal, pero si realmente queremos entrar en detalle de lo que realmente está pasando en nuestro canal, necesitamos utilizar el modo avanzado, ¿vale? El modo avanzado solo está disponible a través del ordenador, ¿vale? ¿Cómo accedemos al modo avanzado? Muy sencillo. Arriba, mano derecha, pinchamos en modo avanzado. Y aquí se abre esta nueva pantalla. No os asustéis, porque al principio puede llegar a asustar, pero se puede manejar bien y realmente merece la pena intentar aprender porque realmente desde aquí es donde sacas toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones para tu canal de YouTube, ¿vale? Perfecto. Lo primero que necesitamos saber hacer es hacer una comparación, porque en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una comparación de 2 periodos de tiempo diferentes, de tal manera que sepamos evaluar cómo está nuestro canal en referencia a un periodo pasado. En este caso, 2023, que se ha terminado ahora, con el año anterior. Pero si tu canal tiene menos tiempo, podrías hacer los últimos 6 meses con los 6 meses anteriores, los últimos 3 meses con los últimos 3 meses anteriores. Pero lo recomendado es tener una franja de tiempo cuanto más grande, mejor. En este caso, un año, perfecto. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues en este caso, pinchamos primeramente aquí en últimos 28 días y vamos a elegir el año 2023. Pinchamos y lo siguiente sería en pinchar en comparar con. Pinchamos y aquí elegimos respecto al periodo anterior. Pinchamos y estáis viendo que la pantalla se divide en dos. A mano izquierda tenemos el año 2023 y a mano derecha tenemos los resultados del año 2022. Perfecto, pues aquí ya estamos viendo los primeros resultados. Estamos viendo las visualizaciones que tenemos aquí marcadas, visualizaciones por contenido. Y vemos que en el año 2023 tenemos 1.600.000 visualizaciones. Y en el año 2022, fijaros el descenso que hemos tenido, 5.348.000. Pues aquí ya vemos que realmente tenemos un dato que tenemos que analizar, un problema y buscar una solución. Si vamos al gráfico, ya vemos que aquí tenemos un pico donde en el año 2022 tuvimos un pico, puede ser de un vídeo que ha tenido mucho éxito o algunos vídeos. Entonces esto es lo primero que tendríamos que analizar, de dónde viene este pico y si este pico explica la diferencia entre esos 5 millones y estos 1,5 millones, porque puede ser, muchas veces tenemos un pico de un vídeo que altera los resultados. En este caso son casi 4 millones, seguramente no puede ser por esto, pero vamos a analizar si realmente viene por aquí o no viene por aquí y qué produce este pico, ¿vale? Ahora os voy a enseñar a filtrar esta información por vídeos y por source, de tal manera que podamos analizar esa información que tenemos tanto por vídeos como por short. De esa manera vas a poder ver exactamente lo que pasa en tu canal de una manera más clara. Vamos arriba a mano izquierda donde pone filtrar y pinchamos en tipo de contenido. Y aquí elegimos vídeos. Pinchamos y a mano derecha lo mismo.
tipo de contenido y pinchamos. Bueno, vemos que todavía hay una gran diferencia. La diferencia es menor, han cambiado de 4 millones a 2 millones y algo de visualizaciones, y que ese pico ya ha desaparecido. Lo que sí que tenemos es claramente que en el año 2022 tuvimos muchas más visualizaciones. Para verlo esto más claro, aquí en vez de por día vamos a elegir por mes. Y aquí vemos cómo mes a mes nuestros vídeos han ido perdiendo fuelle. Y si vamos aquí a los vídeos en general, vemos que a mano derecha la media de nuestros vídeos era de 57.000 visualizaciones. No había grandes vídeos que fueran virales y que trajeran esas visualizaciones y que luego esos vídeos dejan de funcionar y el canal cae, sino que es una caída general. Porque vemos que aquí a mano izquierda la media o lo que más eran 11.000, luego 6.000, 6.000 y hemos ido cayendo en visualizaciones por los vídeos. ¿Vale? No es una caída de un vídeo que ha desaparecido o dos, sino que nuestros vídeos han tenido menos visualizaciones. Ahora esto mismo lo podemos hacer por Shorts. Pinchamos aquí, vamos a aplicar, pinchamos aquí, vamos a aplicar y aquí tendríamos los resultados por Shorts. Vemos, efectivamente, aquí tenemos ese pico que antes se veía al inicio de un Shorts que nos ha traído estas visualizaciones. Lo tenemos aquí, este morado, 740.000, y esto era lo que producía ese pico que antes veíamos. Pero luego al separarlo hemos visto que realmente también teníamos un problema de contenido del canal, que tenía menos visualizaciones en nuestros vídeos. ¿Vale? Por lo tanto, importante saber analizar el canal tanto por vídeos como por shorts para ver si esto explica lo que estás viendo en los resultados de tu canal, ¿sí? Porque de esa manera vamos a poder entender mejor lo que pasa y tomar mejores decisiones. Bueno, vamos a volver al periodo inicial, vamos a quitar lo de shorts, los filtros, y seguimos comparando el 2023 con el 22. Vamos a coger todo el contenido y aquí vemos ese pico que veíamos. Y ahora que ya sabemos un poco qué está pasando en nuestro canal, tendríamos que saber la razón por lo que está pasando esto. Aquí es donde entra vuestra experiencia como creador y como dueños de vuestro canal, que en todo momento tenéis que saber lo que está pasando y las estrategias que estáis siguiendo para saber si funciona o si no, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que entrar más en detalle, que es lo que hago yo con mis clientes una vez que hacemos los análisis, entrar en detalle del por qué está pasando esto. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, vamos a quitar la comparación y vamos a elegir desde siempre para que nos dé un análisis de todo el canal. Vale. Vemos que aquí tenemos, vamos a quitar este vídeo de aquí, vemos que aquí tuvimos ese pico que anteriormente hemos mencionado y vemos que a pesar del pico luego el canal ha caído. Vamos a elegir por tipo de contenido otra vez para ver cómo han evolucionado los vídeos y vemos que los vídeos se han mantenido hasta agosto del 22, que fue su máximo, y aquí es donde han empezado a caer y están en caída libre. Aquí tendríamos que preguntarnos si el creador ha modificado su estrategia, ha realizado cambios que puedan explicar este cambio de resultados. Pero vemos
que hay un descenso considerable aquí. También tendríamos que mirar dentro de los datos si encontramos alguna explicación. Algo que podríamos mirar sería, por ejemplo, mirar las fuentes de tráfico para ver cómo han evolucionado. En este caso, pues vamos a volver a comparar, pero vamos a elegir año 2023. Vamos a compararlo con el periodo anterior. Fijaros, ya tenemos el filtro de vídeos, ¿vale? En este caso, ¿dónde iríamos? Aquí a fuentes de tráfico. Fuentes de tráfico, como sabéis, es cómo la gente accede a nuestros vídeos, ¿vale? Tenemos las más importantes, que son exploración, vídeos sugeridos y búsquedas de YouTube. También con las notificaciones, ¿vale? Pues vemos que en el año 2022 las funciones de exploración, es decir, cuando la gente entra en YouTube y YouTube muestra nuestros vídeos, que es la página de inicio, que es la más importante para crecer, pues conseguimos 2.800.000. Y aquí vemos que en este año, en el 2023, hemos perdido casi 2 millones de visualizaciones. Pero también en vídeos sugeridos hemos perdido, notificaciones también hemos perdido y en búsquedas de YouTube hemos perdido. Pero la mayor caída son estos 2 millones en funciones de exploración. Pues aquí ya tenemos una pista más. Estamos creando menos contenido, por eso YouTube nos muestra menos. Hay más competencia dentro de mi nicho y por eso YouTube está mostrando a otros creadores. Nuestros vídeos están perdiendo calidad. Estas son cosas que podemos ver y estudiar para explicar por qué YouTube nos ha dejado de mostrar. Porque fijaros la gran caída que hemos tenido, de 2 millones a 800.000. No es que hayan caído las búsquedas, que la gente busque menos, sino que YouTube nos está mostrando menos. Puede ser una explicación que haya más competencia relacionado con mi nicho, que estén haciendo mejor las cosas y yo tenga que modificar mi contenido, actualizarlo, intentar que la gente se quede más tiempo viendo mis vídeos para intentar recuperar el espacio. Por lo tanto, aquí ya podríamos tener una explicación de que nuestro contenido está siendo batido por la competencia, ¿vale? Esto es simplemente una explicación así rápida, habría que ver más detalles, que es lo que hago con mis clientes en las tutorías personalizadas. Os dejo en la descripción del vídeo la información, pues si os interesa. Y aquí es donde entraríamos y veríamos qué estrategias podríamos montar para intentar recuperar los datos del año anterior, ¿vale? Sin más, os digo que esto es súper importante que lo hagáis, os lo recomiendo, tanto este año con el año anterior, e ir haciéndolo cada cierto tiempo para ver lo que está pasando en tu canal y para que tengas una idea clara de lo que realmente pasa, más allá de los números de visualizaciones y del número de suscriptores. Tienes que ver más allá, por eso está YouTube Analytics avanzado, para intentar ayudarte en este sentido. Aquí vas a encontrar mucha información que no encuentras en las estadísticas normales. Por lo tanto, os recomiendo que le dediquéis un tiempo. Si no sabéis manejar YouTube Analytics avanzado, tengo un curso, os lo dejo en la descripción también, con un descuento que os va a ayudar a manejar la plataforma de YouTube Analytics avanzado para que saquéis toda la información y os pueda ayudar a mejorar en vuestro canal y en vuestros resultados, ¿vale? Pues nada, hasta aquí, gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo, bye bye.